Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver qué son los operadores lógicos y qué utilidad tienen dentro de la programación. Hemos visto y utilizado las expresiones lógicas en varias oportunidades. Son aquellas expresiones que pueden tener únicamente como resultado un valor de verdad que puede ser o bien verdadero o bien falso. Los operadores lógicos trabajan junto con las expresiones lógicas para poder construir expresiones que tengan mayor riqueza, mayor variedad y que sean más útiles a la hora de programar. Existen varios operadores lógicos de los cuales vamos a ver los tres principales. Uno de ellos es el operador AND. AND necesita para funcionar que le proporcionemos dos expresiones. En esta tabla vemos los valores que pueden tener las expresiones lógicas A y B. Pueden ser o bien verdaderas o bien falsas. Hay cuatro combinaciones posibles para los valores de verdad de las expresiones A y B. Pueden ser ambas verdaderas, una de ellas verdadera y la otra falsa, una falsa y la otra verdadera, o bien ambas falsas. Y en la última columna de esta tabla vemos lo que resulta de hacer A AND B. AND sería el operador lógico. En caso de hacer una expresión del tipo A AND B, el resultado de esa expresión va a ser verdadero únicamente cuando A y B son verdaderos simultáneamente. En cualquier otro caso, el resultado de ese operador va a ser falso. Veámoslo en un ejemplo escrito con código Python. Supongamos que tenemos dos variables, llueve y martes, que son respectivamente verdaderas y falsas. Si tenemos una tercera variable que va a alojar el resultado de evaluar la expresión llueve and martes, esta variable va a contener el valor de verdad verdadero únicamente cuando llueva y sea martes, es decir, cuando estas dos variables sean verdaderas. En caso contrario, por ejemplo, como vemos en pantalla, si una de ellas es verdadera y la otra es falsa, variable será falso. Este tipo de expresión es muy útil cuando estamos intentando, por ejemplo, evaluar si los datos que ha ingresado un usuario cumplen con más de una condición. Por ejemplo, pedimos una edad y queremos asegurarnos de que, por ejemplo, sea mayor o igual a 18, pero a la vez menor que 60. En ese caso podríamos construir un if, como vamos a ver dentro de un instante, utilizando este operador lógico. Hago aquí una pequeña pausa para recordarte de que sería muy útil que te suscribas a este canal. Ya sabes cómo hacerlo, hay un botón de suscribirse y hay otro botón que tiene una campanita que te avisa cada vez que sale un nuevo video. Otro operador lógico muy utilizado es el operador lógico OR. El operador lógico OR se parece bastante al O que utilizamos en lenguaje coloquial. La tabla de verdad, como tiene también dos expresiones simultáneas, es muy similar a la que vimos antes, pero en este caso, para que A OR B sea verdadero, basta con que una de las expresiones A o B sea verdadera. Únicamente va a ser falso una expresión del tipo A OR B cuando tanto A como B sean falsas a la vez. Si lo vemos en un código Python, veremos que aquí otra vez tenemos la variable llueve y martes declaradas como true y false respectivamente. La variable llueve va a tener un valor de verdad verdadero siempre que llueve o martes sean alguna de las dos o ambas verdaderas. El único caso en el que esta variable va a tener asignado un valor de falso va a ser cuando a la vez no sea ni martes ni llueva, es decir, cuando estas dos variables tengan simultáneamente el valor falso. Y por último, tenemos el operador lógico NOT. El operador lógico NOT lo que hace es invertir el valor de verdad de una expresión. En este caso no tenemos una expresión A y una expresión B, sino que este operador es lo que se conoce como un operador unario porque trabaja con un solo argumento. Vemos que A
el único argumento que tiene la expresión puede ser o bien verdadero o bien falso, dado que es un valor booleano, no puede tomar otro valor. En caso de ser verdadero, not A arroja como resultado un valor falso, y en caso de ser falso, arroja como resultado un valor verdadero. Es decir, que not A siempre va a tener un valor de verdad que va a ser opuesto al que tiene A. Viendo esto con un ejemplo en Python, si tenemos una variable que se llama llueve y está fijada en true, cuando asignamos a una variable que se llama variable la expresión not llueve, en este caso variable va a tener un valor que sea verdadero, va a ser falso, dado que como llueve es verdadero, not verdadero se convierte en falso y ese es el valor que le asigna el operador de asignación a la variable variable. La última línea imprimiría un texto que diría false en la terminal. Vamos a ver ahora cómo utilizamos esto en Python desde Visual Studio Code. Vamos a escribir un pequeño programa que le pide al usuario un número entero y vamos a intentar determinar si ese número se encuentra dentro del intervalo 18-65. Que sea un intervalo cerrado, saben que significa que tanto el 18 como el 65 tienen que ser valores que pertenezcan al mismo, es decir, sería válido tanto 18 como 65 como un valor de entrada. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, necesitaríamos pedirle en primer lugar al usuario que ingrese el valor y luego utilizando un if comprobar que se encuentra dentro de ese intervalo. Vamos a hacerlo de dos formas. Primero sin utilizar los operadores que vimos recién y luego haciendo uso de los operadores. Voy a escribir el código un poco más rápido para no detenernos demasiado en este punto. Con esta línea ingresamos un número entero, guardamos el resultado en la variable número. Con esta otra comprobamos que el número sea mayor o igual que 18, es decir, que esté como mínimo en la parte inferior del intervalo, pero todavía deberíamos comprobar si es menor o igual que 65. Para ello podemos escribir una segunda línea if que diga si el número es menor o igual que 65. Estos if escritos de esta forma se llaman if anidados y para que el código que voy a escribir a continuación, que tiene doble indentado, se ejecute, tienen que darse simultáneamente que ambas condiciones sean verdaderas, porque el segundo if está dentro del primero, así que el segundo if se va a ejecutar únicamente cuando el primero sea verdadero, por lo tanto lo que está dentro del segundo requiere para su ejecución que ambas premisas sean verdaderas. Bueno, en este caso podríamos escribir un texto que diga print el número es correcto o algo por el estilo, ¿no? El número es correcto, con esto suficiente para saber de que estaba dentro del intervalo y después al final de todo podemos poner un print programa finalizado como para saber que ahí ha terminado. Programa finalizado. Bueno, vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo. Voy a quitar el panel lateral para tener un poco más de espacio. Voy a ejecutar el programa y fíjense qué voy a hacer. Esta terminal que aparece siempre dividiendo la pantalla en forma vertical, haciendo clic con el botón derecho en esta zona, voy a mover ese panel hacia la derecha, entonces va a quedar aquí al costado y vamos a poder ver mejor el código y la salida por la terminal. Vemos que se está ejecutando la línea que dice ingrese un número entero. Ponemos por ejemplo el número 12, le damos enter y vemos que únicamente aparece el texto programa finalizado. No se ha ejecutado esto porque 12 está fuera de este intervalo, o sea el número 12 es menor que el menor valor posible para ese intervalo. Si ejecutásemos nuevamente y pusiésemos por ejemplo como valor el 24, vamos a ver que me dice que el número es correcto, refiriéndose a que está dentro del intervalo pedido, porque efectivamente 34 es mayor que 18 y menor o igual que 65. Se han cumplido ambas premisas, por lo tanto se ha ejecutado este código.
hacemos una tercera ejecución y ponemos un número que sea mayor que los pedidos por el intervalo. Y vamos a ver que tampoco muestra el mensaje, muestra únicamente programa finalizado. Eso es porque si bien el número 100 es mayor o igual que 18, o sea que este if es verdad, cuando se va a evaluar el número 100 no es menor o igual que 65, por lo tanto, este cartel no se muestra y va directamente al que dice programa finalizado. Me gustaría ahora reescribir este código utilizando un solo if y combinando ambas condiciones con un operador AND para que evaluemos en una sola línea ambas condiciones. Vamos a dejar este trozo de código, lo voy a copiar y lo voy a pegar para que quede aquí debajo y lo voy a comentar. Voy a hacer esto, le voy a poner un pequeño numeral adelante de cada uno para que este código ya no se ejecute. Y acá arriba, donde tenemos este if, lo que tendríamos que hacer sería considerar que el número mayor de 18 es, por ejemplo, la premisa A y número menor o igual que 65 es la premisa B. Entonces, usando AND, uno puede poner una premisa AND la otra. Y de esta forma, voy a quitar aquí un indentado. Estas dos líneas hacen exactamente lo mismo que las tres líneas que tenemos acá. Las condiciones que antes estaban por separado, ahora se evalúan de forma simultánea y tienen que ser verdaderas ambas porque están separadas o unidas, depende cómo lo quieran ver, por el operador AND. Entonces, se evalúa si número es mayor o igual que 18 y si número es menor o igual que 65. En caso de que ambas premisas sean verdaderas, el resultado del if va a ser verdadero. En caso de que alguna de las dos premisas o incluso de que ambas premisas sea falsa, el resultado del if va a ser falso y este cartel no se va a mostrar. Podemos hacer una ejecución para ver si esto funciona. Le damos a ejecutar. Y vemos en la terminal que nos pide nuevamente un número entero. Por ejemplo, si ponemos el 44, nos va a decir que el número es correcto porque 44 es mayor o igual que 18 y 44 también es menor o igual que 65. Por lo tanto, el número es correcto. Intentamos otra ejecución, le ponemos el número -3 y ahí vemos que aparece directamente programa finalizado sin mostrar el cartel. ¿Por qué ocurre eso? Porque si bien el número que hemos puesto -3 es menor o igual que 65, es decir, esta premisa es verdadera, la primera premisa, la que está antes del AND, no se cumple, porque -3 de ninguna manera es mayor o igual que 18. Entonces, al ser una de las premisas falsas, todo el AND resulta falso y el if no se ejecuta. Se ejecutaría si hubiese un else, por ejemplo, si acá pusiésemos else print, comillas, perdón, entre paréntesis diría print número fuera de rango. En este caso, cuando resulte falsa esta expresión, se vería el cartel que dice número fuera de rango. Vamos a probarlo antes de terminar. Ejecutamos, ponemos el número 0 y me dice número fuera de rango. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque 0 no es mayor que 18. Si esta parte es falsa, ya no importa qué ocurra con la segunda, porque para que el AND sea verdadero, ambas tienen que ser verdaderos, así que directamente Python ni siquiera evalúa la segunda condición, sabiendo que la primera es falsa y que tiene un AND, directamente ejecuta el bloque que está en el else, por lo tanto aparece el texto que dice número fuera de rango. A partir del video siguiente vamos a usar mucho este tipo de operadores. Ya vamos a ir haciendo programas cada vez más complejos o más útiles si se quiere. Así que los invito a hacer alguna consulta. Si hay algún tema que no ha quedado claro, pueden utilizar los comentarios para hacer preguntas. Y bueno, damos finalizado aquí este video. Los espero en el próximo.